Era poco después de la medianoche cuando oí la llave girar en la puerta principal. El reloj de la cocina resonaba con fuerza en el silencio. Estaba sentado en la isla, con las luces bajas, una taza de café frío en la mano, esperando. Grace entró, todavía con el abrigo puesto, el pelo alborotado por el viento, como si acabara de salir de una sesión de fotos para una revista en lugar de una reunión de negocios. Se detuvo cuando me vio. «Me asustaste», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. «¿Por qué estás despierto?» «Podría preguntarte lo mismo», respondí, con voz tranquila. Demasiado tranquila. Pasó a mi lado y dejó su bolso en la encimera. Amanda y yo estábamos repasando ideas de diseño para la boutique de flores. Perdimos la noción del tiempo hasta después de la medianoche. Incliné la cabeza, observándola con atención. El plano estaba dibujado en una servilleta en un bar. Su mandíbula se tensó. «¿Estábamos en su casa, Ethan?» Me recliné. «Qué curioso», llamé 2 veces. Grace se giró bruscamente, con el abrigo todavía a medio poner. «¿Qué? ¿Ahora me estás vigilando?» «No», dije lentamente. «Solo intentaba hablar con mi esposa. Pero supongo que Amanda te necesitaba más». Se quitó el abrigo de un tirón y lo arrojó sobre un taburete. «Esto es ridículo. Nunca confiaste en las ideas de Amanda de todos modos». «Confío en las buenas ideas», dije, dejando mi café. «No confío en las malas mentiras». Los ojos de Grace se entrecerraron. «Perdona». Me puse de pie. «Reuniones a medianoche, no devuelves las llamadas, historias vagas sobre negocios de ensueño». «Grace, ni siquiera estás intentando que sea creíble». Se rió, una risa aguda y amarga. «Tú eres increíble, Ethan. ¿De verdad crees que estoy mintiendo sobre trabajar en algo con Amanda? ¿Crees que te engañaría?» «Creo», dije, acercándome. «Que estás a la defensiva por algo. Y la gente no se pone a la defensiva a menos que tenga algo que defender». Su voz se quebró como el hielo. «¿Sabes qué? Tú eres el problema. Siempre sospechando. Siempre observándome como si fuera uno de tus expedientes». Esbocé una leve sonrisa. «Los viejos hábitos tardan en morir, pero me han ahorrado muchos disgustos». Sacudió la cabeza, cogiendo su vaso del fregadero. «Esto es tóxico». «No», dije, apoyándome en la encimera. «Esto soy yo preguntando finalmente por qué mi esposa está más disponible emocionalmente para el esposo de Amanda que para mí». Su mano se congeló en el vaso. El aire se espesó, la calidez de nuestra acogedora cocina de Portland fue reemplazada por algo más frío, desnudo, afilado. Grace parecía que iba a decir algo, pero en lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras sin decir una palabra. Me quedé solo, rodeado por el zumbido del refrigerador y el silencio que dejó atrás. Antaño, esta cocina olía a pan de romero y a café recién hecho los domingos. Ahora no albergaba más que sospechas. Y créanme, eso era solo el principio. Era uno de esos domingos de principios de primavera en los que Portland finge ser California. Cielos despejados, brisa suave, el sol lo suficientemente cálido como para hacer que la hierba oliera a vida de nuevo. El jardín de Amanda estaba en plena floración, lleno de narcisos brillantes y pequeñas guirnaldas de luces blancas envueltas alrededor de las vigas del patio. El tipo de lugar que te hace olvidar que la gente miente. Éramos unas 20 personas allí, en su mayoría vecinos, algunos amigos del círculo de yoga de Grace. Jack estaba a cargo de la parrilla y sus Ray-Bans, volteando hamburguesas como si estuviera audicionando para un comercial. Amanda, radiante con su vestido de verano blanco, flotaba entre los invitados, llevando platos y rellenando bebidas como si fuera la recepción de su boda. Grace se quedó principalmente cerca de la mesa de las bebidas, riendo un poco demasiado alto, su mano siempre aferrada a una copa de vino blanco recién servida. No me había hablado mucho desde aquella noche en la cocina. Solo lo básico. Necesitamos leche. Hay que sacar la basura. ¿Paseaste a Tucker? Silencio matrimonial. Me tomé mi tiempo para acercarme a Amanda, esperé a que no estuviera rodeada de conversaciones triviales. Estaba arreglando servilletas en la mesa del buffet cuando finalmente me acerqué a su lado.
Hola, dije, casual. Esto se ve genial. ¿Realmente sabes cómo organizar algo? Amanda sonrió, pero sus ojos vacilaron. Gracias. Solo algo sencillo. Cogí una tarta de limón de la bandeja. ¿Y bien, cómo va lo de la boutique? Sus dedos se congelaron por una fracción de segundo. Parpadeó. ¿La boutique? Ah, sí. Asentí lentamente. Grace dijo que estuvieron trabajando hasta tarde la semana pasada para finalizar el plan. Amanda rió demasiado rápido. Oh, sí, claro. ¿Eso? Jugueteó con las pinzas de servir. Bueno, todavía es pronto, ya sabes. Estamos barajando ideas. Nada está realmente decidido. Por supuesto, dije, manteniendo un tono ligero. Solo pensé que tal vez habrían concretado algo del diseño o la marca, ya que Grace llegó a casa sobre la 1. Amanda parecía como si alguien hubiera atenuado su luz interior. Oh. Bueno, ya sabes cómo somos. El tiempo vuela cuando estás haciendo una lluvia de ideas, ¿verdad? Dije, solo comprobaba. También las apoyo. Suena emocionante. Y fue entonces cuando sentí su presencia antes de verla. Grace se acercó como una tormenta de verano irrumpiendo en un picnic. Su voz cortó la risa de una conversación cercana. Ethan, ¿qué estás haciendo? Me giré lentamente. Estaba allí, con la mandíbula apretada, la copa de vino temblando ligeramente. Sonreí con calma. Solo charlando con Amanda. Poniéndonos al día. Los ojos de Grace se desviaron hacia Amanda, luego de vuelta a mí. ¿Poniéndote al día o interrogando? Amanda se movió incómoda. Grace, no. Grace la interrumpió bruscamente. Él hace esto. Lo hace sonar amigable, pero no lo es. Siempre está hurgando. Los invitados a nuestro alrededor se callaron, volviendo la cabeza. Incluso Jack dejó de voltear hamburguesas. Levanté las manos. Pregunté por la boutique. Eso es todo. Grace dio un paso brusco hacia mí. Siempre haces esto en público. Me avergüenzas. No puedes dejar pasar nada, ¿verdad? Mi voz se mantuvo tranquila. Solo hice una pregunta. Amanda pareció sorprendida, eso es todo. Amanda intentó intervenir. Quizás deberíamos. Grace la cortó. Está bien. Déjalo ya. El silencio que siguió fue pesado. Casi se podía oír a los pétalos cerrarse. Le di a Grace una mirada mesurada. Claro, lo dejaré. Se dio la vuelta y se marchó sin decir otra palabra, sus tacones crujiendo en la grava con determinación. Amanda no me miró a los ojos. La gente empezó a murmurar de nuevo. Las conversaciones se reanudaron con cautela, pero la energía había cambiado. La calidez de la reunión había recibido un golpe, como si alguien hubiera desenchufado el sol. Me alejé lentamente, asintiendo cortésmente a los invitados que evitaban mi mirada. En la superficie, esto fue solo un momento incómodo. Pero por dentro, podía sentirlo. Las grietas empezaban a mostrarse, y la gente que miente, siempre es la primera en vacilar. Esa noche, la risa de la fiesta en el jardín de Amanda todavía resonaba débilmente en mis oídos, ahora deformada en algo hueco. Grace y yo volvimos a casa en silencio, de ese tipo en el que la radio permanece apagada y ninguno de los dos se molesta en fingir que estamos bien. Su ventana estaba ligeramente entreabierta, el viento jugueteaba con su pelo. No dije una palabra. Ella fue directamente arriba cuando llegamos a casa, ni siquiera se quitó los zapatos hasta que llegó al dormitorio. La seguí, lento y deliberado, escuchando el golpe sordo de sus tacones en el suelo de madera. Para cuando entré, ya se estaba quitando el vestido, poniéndose una de sus camisetas holgadas como si fuera una armadura. Me senté en el borde de la cama y me desabroché la camisa con dedos lentos. La lámpara arrojaba una luz suave sobre la habitación, revelándolo todo y nada. Un final de fiesta accidentado, dije. No me miró. No empieces. Doblé mi camisa cuidadosamente y la puse en la cómoda. Me atacaste delante de medio vecindario.
Que yo te ataqué, espetó, girándose bruscamente. Estabas acorralando a Amanda. Pregunté cómo iba la boutique de flores, respondí con calma. Sabes exactamente lo que estabas haciendo, replicó ella. Ese tono engreído. Esa mirada, siempre tratando de hacer tropezar a la gente. Sostuve su mirada sin pestañear. Ella no sabía de lo que yo hablaba, Grace. Se quedó helada. Grace rió, una risa aguda y amarga. La gente se queda helada todo el tiempo, Ethan. No todo el mundo ensaya las respuestas como tú. Me recliné contra el cabecero. No esperaba que estuvieran ensayadas. Esperaba la verdad. Se cruzó de brazos. Ahí está. ¿Crees que estoy mintiendo otra vez? Creo que algo no encaja, dije. Y hoy, te aseguraste de que nadie pudiera preguntar sobre ello sin que lo callaras. Grace soltó un gemido, caminando de un lado a otro. Dios, es agotador, esta sospecha constante. Me estás convirtiendo en una especie de villana. Incliné la cabeza. Lo estoy. Se detuvo. Me estás observando. Cada movimiento que hago, esperando que me equivoque, como si quisieras pillarme en algo. No, dije en voz baja. Quiero que seas quien dices que eres. Su mandíbula se tensó, sus dedos se curvaron a los costados como si intentara contenerse para no lanzar algo. Continué, con voz uniforme, me dijiste que tú y Amanda estaban trabajando hasta tarde. Te creí hasta hoy. Hasta que ella no sabía qué negocio estábamos supuestamente construyendo. Los labios de Grace se separaron, pero no salió nada. Solo el más mínimo tic en su ceño. Me levanté y caminé hacia el armario. ¿Quieres que deje de hacer preguntas? Bien, pero quizás deberías preguntarte por qué las preguntas te molestan tanto. Se dio la vuelta, se sentó pesadamente en el borde de la cama y hundió la cara entre las manos. El silencio llenó la habitación como una marea creciente. No presioné, no sermoneé. Simplemente me quedé allí, observando cómo sus hombros temblaban ligeramente, como si se estuviera replegando sobre sí misma. Y en ese momento, la verdad no estaba en nada de lo que dijo. Estaba en todo lo que no dijo. El sol ni siquiera había salido del todo cuando oí las ruedas de su maleta hacer clic por el pasillo. Grace estaba junto a la puerta principal, con el pelo recogido de esa manera descuidada que usaba cuando no quería lidiar con el mundo. Llevaba un abrigo oscuro que no reconocí y un par de gafas de sol de gran tamaño. Demasiado temprano para el sol, pero perfecto para ocultar algo. Yo todavía estaba en bata, bebiendo la primera taza de café. Tucker estaba sentado a mis pies, observándola como lo hacen los perros cuando sienten que algo va mal. No dijo buenos días, solo alcanzó el pomo de la puerta y luego miró hacia atrás. Me voy por unos días. Levanté una ceja. Sí. A la que Tahoe, dijo. Una cabaña, solo yo. Asentí, tomé un sorbo lento. Bonito lugar. Aunque es un viaje largo. Necesito espacio, Ethan. Le di una mirada que no era fría. Solo inmóvil. Ya lo tienes. Exhaló con fuerza por la nariz. Esto no está funcionando, nosotros. Esta tensión. Me estás asfixiando. Y el aire en Tahoe es más fino. Así que espero que eso ayude, dije con ligereza. Grace parpadeó, claramente sorprendida por la falta de pelea. Apretó el asa de la maleta. No me llames mientras esté fuera. No pensaba hacerlo. Sus cejas se fruncieron ligeramente, insegura de cómo procesar eso. ¿Ni siquiera tienes curiosidad por saber cuánto tiempo estaré fuera? No, dije, porque ya sé que ni tú misma estás segura. Eso la golpeó. Lo vi en la forma en que su mandíbula se movió. Se volvió hacia la puerta. Hago esto por mi cordura. No lo conviertas en otra cosa. Me acerqué, apoyándome casualmente en el marco de la entrada. Grace, dije suavemente. Si necesitas alejarte, entonces aléjate. Todo el mundo merece silencio cuando el ruido en su cabeza se vuelve demasiado fuerte. Hizo una pausa. Esa vacilación, solo por un segundo, fue lo más cercano a la honestidad que había visto en semanas.
Alcancé el pomo de la puerta y la abrí para ella. El aire frío entró, agudo y limpio. Salió, arrastrando la maleta por los escalones del frente. Justo antes de llegar al coche, se volvió por encima del hombro, su voz plana pero cortante. «¿Te has vuelto tan aburrido?» Sonreí. «Conduce con cuidado». La puerta se cerró tras ella con un clic. Me quedé allí un momento, observando desde la ventana del frente cómo metía la maleta en el maletero. Se movía como si la estuvieran observando, quizás esperando una última palabra, quizás esperando que yo saliera corriendo y le pidiera que se quedara, pero no lo hice. El motor arrancó y el coche se alejó lentamente por la calle. Tucker soltó un suave bufido y apoyó la cabeza en sus patas. Miré alrededor de la casa, las plantas que Grace no había regado en una semana, la pila de correo abierto, la colada a medio doblar en el sofá. Todas las señales apuntaban a una mujer demasiado distraída para vivir aquí. Y ahora la casa estaba en silencio, pero no vacía. Me quedé en el silencio, con el café todavía caliente en la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que fuera yo el que se quedaba atrás. La casa se sentía demasiado silenciosa sin Grace. Ni pasos arriba, ni cajones abriéndose y cerrándose con determinación, ni el débil zumbido de su lista de reproducción flotando desde el altavoz del baño. Llevaba fuera menos de un día, pero ya la ausencia resonaba más fuerte de lo que su presencia lo había hecho nunca. A media tarde, me encontré conduciendo hacia la casa de Amanda. No para causar problemas. Todavía no. Solo para ver lo que otra persona veía al mirar todo esto. Supuse que se merecía al menos eso. Su casa estaba solo a unas calles de distancia. Un clásico estilo craftsman, césped bien cuidado, pintura blanca fresca en las barandillas del porche, el tipo de lugar que parecía que nada malo podría suceder allí. Amanda abrió la puerta vistiendo leggings de entrenamiento y un suéter de punto. Su pelo recogido en una trenza suelta. Llevaba un maquillaje mínimo, raro en ella, pero su sonrisa era cálida. «Ethan», dijo, sorprendida. «Hola, perdón por aparecer así», dije. «¿Tienes unos minutos?» «Sí, por supuesto». «Entra». Me condujo a la sala de estar, donde la luz del sol se derramaba sobre el suelo de madera y todo olía débilmente a jazmín. Me indicó el sofá. Yo me senté. «¿Quieres café? ¿Té?» «No», dije suavemente. «Esto no llevará mucho tiempo». Se sentó frente a mí, cruzando las piernas, curiosa. Pero también había una tensión allí, justo debajo de la superficie. Respiré hondo. «Voy a preguntarte algo, y necesito que me escuches antes de reaccionar». La sonrisa de Amanda se desvaneció. «Vale. Creo que Grace está teniendo una aventura». Su rostro se contrajo. El tipo de reacción que no se puede fingir. «¿Con quién?» Preguntó como si fuera un procedimiento, como si ya lo supiera. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se alargara. Luego lo dije, «con Jack». Amanda se quedó inmóvil. Fue como ver a una muñeca de porcelana tratando de mantenerse erguida en una mesa que tiembla. Parpadeó rápidamente. 1, 2 veces. Luego soltó una pequeña risa tensa. «¿Jack?» Asentí. Creo que ha estado ocurriendo durante un tiempo. Las mentiras. Los tiempos. Lake Tahoe. Solo ellos dos. No está allí sola, Amanda. Los labios de Amanda se separaron como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Me incliné hacia adelante. Sé cómo suena eso. No vine aquí para acusar. Vine aquí porque si tú también lo sentiste, aunque fuera por un segundo, mereces saber que no estás loca. Amanda se levantó lentamente, inestable. Cogió su teléfono de la mesita y marcó. La observé. Sus manos temblaban. Se llevó el teléfono a la oreja. «Jack, oye, llámame cuando recibas esto, ¿vale? Es importante». Su voz se quebró en la última palabra. Colgó y volvió a marcar. Esta vez, a Grace. Directo al buzón de voz. Amanda bajó el teléfono lentamente. Dijo que necesitaba espacio.
Dijo que se iba a desconectar por unos días. Estoy seguro de que lo hizo. Amanda se volvió hacia la ventana, llevándose una mano a la boca. No. No, ella no lo haría. ¿Jack? Él no lo haría. No respondí. No había nada que pudiera decir que ella no estuviera pensando ya. Entonces, se giró bruscamente. ¿Tienes pruebas? ¿Viste algo? No, todavía no. Solo instinto, patrones, y su pánico cuando lo saqué a relucir en la fiesta. Amanda me miró como si acabara de desvelar su vida delante de ella. Sus ojos estaban brillantes ahora, su voz teñida de algo más oscuro. Viniste aquí a arruinarlo todo, ¿verdad?, dijo en voz baja. No, vine aquí porque no quiero ser el único que anda por ahí con este nudo en el estómago. La compostura de Amanda se resquebrajó. Se rompió. Lanzó su teléfono al sofá y dio 2 pasos rápidos hacia la puerta. Fuera, espetó. Me quedé sentado. Amanda, no. Simplemente no. Su voz temblaba. Vienes aquí con tu voz tranquila y tus acusaciones como si fueras el noble. No vas a arruinar mi vida también. No hasta que yo lo sepa. Me levanté lentamente. Ya lo sabes. Simplemente no quieres. Fuera. Su voz resonó por la casa como una campana golpeada con demasiada fuerza. Pasé a su lado, deteniéndome en la puerta. Se fueron juntos, Amanda. Eso no es tu instinto mintiéndote. Es tu instinto tratando de gritar. No dijo nada mientras me iba. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El viento se levantó en el porche, arremolinando hojas secas a mis pies. Me quedé allí un momento, mirando la calle tranquila antes de volver a mi camioneta. De vuelta en el asiento del conductor, miré mi teléfono. Todavía no había mensajes de nadie. El silencio se estaba extendiendo ahora a través de las casas, a través de los matrimonios, y estaba empezando a destrozarlo todo. 2 días de silencio te enseñarán más sobre una persona que 2 años de conversación. Grace no había llamado. Amanda tampoco, y de Jack, no había oído ni el portazo de un coche desde su lado de la calle. El vecindario había adquirido un extraño silencio, como si todos sintieran que algo había cambiado, pero no pudieran nombrarlo. No me quedé esperando a ver si el silencio se rompía. En lugar de eso, cogí mi teléfono y llamé a alguien con quien no había hablado en un par de años, Carl Jennings. Nos conocimos durante nuestro primer despliegue. Era el tipo de persona que nunca levantaba la voz, ni siquiera cuando las balas volaban. Hoy en día, Carl dirigía un negocio de investigador privado desde una modesta oficina en Beaverton. En su mayoría, cónyuges infieles, comprobaciones de antecedentes, bienes perdidos, las cosas que la mayoría de la gente quería ignorar hasta que les explotaban en la cara. Respondió al segundo timbre. Vaya, demonios. Ethan Rhodes, ¿todavía sigues vivo por ahí? ¿Vivo? Sí, pero tengo una situación. Cuéntame. Creo que mi mujer está con otro hombre, dije sin rodeos. Se llama Jack Barlow, es vecino. Se supone que es el marido de su mejor amiga. Carl soltó un silbido bajo. Eso es un desastre por partida doble. Se ha ido a Lake Tahoe. Dice que es un retiro en solitario. No necesito más. Los encontraré, dijo. Dame 48 horas. Gracias, Carl. Ethan. Sí. Seré minucioso. Tú solo prepárate. 2 días después, apareció en mi casa con un sobremanila bajo el brazo y una mirada que me lo dijo todo antes de que dijera una palabra. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, donde Grace y yo solíamos cenar tarde, reírnos con comida para llevar, hablar de colores de pintura y listas de la compra. Esa mesa no había visto muchas risas últimamente. Carl abrió el sobre lentamente, como si estuviera desenvolviendo algo frágil. De él salió una pequeña pila de impresiones de 4x6, nítidas, de alta resolución, con fecha y hora. La primera foto era simple. Grace saliendo del coche de Jack, su sonrisa amplia, sus ojos entrecerrados por la luz del sol, su cuerpo inclinado hacia él como si fuera lo más natural del mundo.
La segunda, Jack llevando una bolsa de la compra a la cabaña, Grace detrás de él con la mano apoyada ligeramente en su espalda. La tercera, ellos en el porche, uno al lado del otro en un banco, la mano de ella en la rodilla de él, la cabeza de él echada hacia atrás en una carcajada. La cuarta, un beso. No fue apresurado. No fue robado. Fue practicado. Familiar. Mis manos no temblaron. Mi mandíbula no se apretó. Simplemente me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Carl deslizó el resto de la pila hacia mí. Hay más. El muelle del barco. Dentro de la cabaña a través de las ventanas. La misma historia. Los seguí durante 36 horas. Ni rastro de separación. Asentí lentamente, luego cogí una foto y la giré hacia la luz. El lago de fondo estaba como un espejo. Sus siluetas parecían pacíficas, y creo que eso fue lo que más me afectó. No la traición, sino la paz. Dejé la foto y miré a Carl. Gracias. ¿Estás bien? Respiré hondo. Llevo un tiempo sin estar bien. Ahora solo estoy. ¿Lúcido? Él asintió. ¿Necesitas algo más? Sí, dije. El número de un buen abogado de divorcios. Carl no se inmutó. Conozco a un tipo en Seywood. Inteligente, limpio, discreto. Te gustará. Organízalo, dije. Sacó una tarjeta de visita de su cartera y la puso sobre la mesa. Este tipo no te hará perder el tiempo. Y tú tampoco deberías. Lo acompañé a la puerta. Me dio una palmada firme en el hombro y no dijo nada más. Cuando se fue, me quedé en el umbral un largo momento, con el sobre bajo el brazo como una prueba que no había querido reunir. De vuelta adentro, me serví una copa, una de las botellas buenas que había estado guardando para algo especial. Resulta que la claridad sabe tan intensa como la celebración. Me senté en el sofá con el álbum de fotos abierto en mi regazo. Tucker apoyó su barbilla en mi pie. La casa estaba en silencio, pero ya no vacía. Hay una diferencia entre preguntarse y saber. Una te deja paseando por los pasillos por la noche, persiguiendo sombras, la otra te permite finalmente poner las manos en las paredes y empezar a reconstruir. Incluso si estás reconstruyendo solo. El nombre de Amanda iluminó mi teléfono justo después del mediodía. Dejé que sonara hasta la mitad antes de contestar. Ethan, su voz llegó, tranquila pero directa. ¿Podemos hablar? Claro. En mi casa. En 20 minutos. Estaré allí. Cuando llegué a su entrada, las persianas ya estaban bajadas. El arbusto de jazmín cerca del porche había sido podado desde la última vez que la visité. Amanda abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados como si no hubiera dormido. No dijo nada al principio, solo se hizo a un lado y me indicó que fuera a la cocina. La misma cocina donde una vez ayudé a Jack a instalar un nuevo salpicadero. La misma mesa donde Grace y Amanda solían beber vino y planear negocios imaginarios. Amanda se sentó frente a mí. Tenía las manos fuertemente entrelazadas, los nudillos pálidos. Quiero la verdad, dijo. No hablé. Simplemente metí la mano en mi bolso, saqué el álbum de fotos que Carl me había dado y lo puse suavemente sobre la mesa entre nosotros. Dudó solo un segundo, luego abrió la cubierta. La primera foto la golpeó como una bofetada. Su respiración se cortó. Pasó la página. Otra foto. Grace en el porche, su mano en el pecho de Jack, en medio de una carcajada. Otra página. Ellos en el muelle. Un beso. Un roce. Una verdad demasiado grande para ignorarla. Amanda se cubrió la boca con una mano temblorosa. La otra se aferró al borde de la mesa como si eso pudiera evitar que se cayera. Su voz se quebró. Ellos han estado haciendo esto a mis espaldas. Mi mejor amiga. No dije nada. No quedaba nada por decir. Los hombros de Amanda comenzaron a temblar. Sus ojos se inundaron, pero no lloró. No del todo. En cambio, se quedó allí en un silencio atónito,
pasando página tras página como si al pasar cada una pudiera hacerla menos real. Entonces su tristeza se resquebrajó. Cerró el álbum de un golpe. Se sentó frente a mí la semana pasada. Habló de lealtad. Me miró a los ojos. Asentí lentamente. A Grace se le da bien el contacto visual. Amanda rió, un único sonido amargo. Me siento estúpida. No lo eres. Me miró, su rostro tenso por el dolor. ¿Desde cuándo lo sabes? Empecé a sospechar la noche que mintió sobre la floristería. Carl lo confirmó hace 2 días. Amanda miró fijamente el álbum. Pensé que Jack me amaba. De verdad lo pensé. Un largo silencio pasó entre nosotros. Entonces mi teléfono vibró. Grace. No abrí el mensaje de inmediato, solo me quedé mirando su nombre. Amanda se dio cuenta. ¿Qué quiere? Lo abrí. 4 palabras, ¿dónde estás, Ethan? Giré el teléfono lentamente para que Amanda pudiera verlo. Luego, sin dudarlo, escribí mi respuesta con Amanda mirando tu álbum de vacaciones donde besas a su marido. Le di a enviar. Amanda tragó saliva. ¿No tienes miedo de lo que hará? Negué con la cabeza. Creo que Grace está a punto de ser la que tenga miedo. Ya que estamos aquí, por favor pulsen me gusta y háganme saber que están conmigo. El llamado a la puerta no fue educado. Fue fuerte, frenético, 3 golpes secos como si alguien intentara derribar la puerta antes de que su vergüenza los alcanzara. Amanda no se movió. Solo me miró. Sus ojos lo decían todo. Me levanté, caminé hacia la puerta principal y la abrí. Grace estaba allí, con el pelo revuelto, la respiración agitada, sin maquillaje, los ojos inyectados en sangre. Parecía que había conducido 80 kilómetros sin parpadear. Detrás de ella, más lento, más silencioso, Jack. Tenía las manos metidas en los bolsillos de su sudadera, y su expresión era de ese tipo de vacío que solo se produce cuando te pillan antes de que puedas pensar en una mentira. Grace entró sin esperar permiso. Ethan, comenzó, pero levanté la mano y la detuve en seco. Amanda salió de la cocina detrás de mí, con el rostro pálido, pero afilado como el cristal. Los ojos de Jack se abrieron de par en par cuando la vio. ¿Qué es esto?, espetó Grace. Su voz era demasiado alta, demasiado defensiva. ¿Ustedes dos, qué? ¿Se unen a nuestras espaldas? Me giré y miré directamente a Jack. Cierra la puerta detrás de ti. Dudó. Ahora. ¿Lo hizo? Entonces di un paso adelante, agarré el frente de la sudadera de Jack y lo estampé con fuerza contra la pared. Grace gritó. Amanda no se inmutó. Me miraste a los ojos, gruñí entre dientes, sosteniéndolo allí. Te sentaste en mi terraza. Comiste en mi mesa. Me diste la mano como un hombre. Jack apenas logró balbucear, no era mi intención que esto. Lo estampé de nuevo. No conduces accidentalmente 7 horas hasta una cabaña en un lago con mi esposa. Vuelve a decirlo. Grace se abalanzó. Ethan, para. La voz de Amanda cruzó la habitación como un látigo. No, déjalos terminar. Que Jack nos explique a todos por qué esto no cuenta como traición. Solté a Jack y se deslizó por la pared como si la gravedad finalmente se hubiera acordado de él. No dijo una palabra. Amanda se enfrentó a Grace, su voz temblaba pero era fuerte. Me mentiste semana tras semana. Me llamaste tu hermana. Me dijiste que estabas construyendo un sueño conmigo. Mientras tanto, estabas construyendo otra cosa con mi marido. Espera, Amanda, por favor, intentó Grace, con las manos levantadas, su voz temblorosa. No planeé esto. Juro que simplemente sucedió. Oh, no me vengas con eso, espetó Amanda. Le dejaste tocar tu mano accidentalmente. Lo besaste accidentalmente en un barco. Parecían tan enamorados en esas fotos, Grace. Fue hermoso. Muy romántico, incluso. La voz de Grace se quebró. Ambos éramos infelices. No, la interrumpí. Ambos fueron unos cobardes.
Jack finalmente habló, apenas por encima de un susurro. No se suponía que fuera así. Amanda negó con la cabeza, las lágrimas ahora caían libremente. Por supuesto que no. Pensaron que se saldrían con la suya. La habitación era una tormenta ahora. Rabia, culpa, traición colisionando en el aire denso. Grace intentó alcanzarme. Ethan, yo solo. Di un paso atrás. No lo hagas. Se congeló. Su mano quedó allí, suspendida en el espacio. Quería decírtelo. Quería seguir mintiendo mientras te sintieras bien, dije rotundamente. Y ahora que es feo, estás aquí para controlar los daños. La voz de Amanda se había vuelto silenciosa, pero sus ojos eran volcánicos. Me lo quitaste todo. Jack no tenía palabras. Ninguna que valiera la pena escuchar. Grace finalmente bajó la mirada. Los hombros caídos. El rostro roto. Cualquier plan que tuviera cuando entró por esa puerta se hizo añicos. Permanecimos en silencio por un momento. Nadie se movió. Entonces dije, ambos deberían irse. No discutieron. Grace se dio la vuelta, con la cabeza gacha. Jack la siguió. Salieron a la calle tranquila, hacia lo que fuera que pensaran que les esperaba. Cerré la puerta. Amanda se derrumbó en el sofá. Ninguno de los dos habló. Algunas verdades no necesitan eco. Ella volvió a casa esa noche. Oí su coche antes de verlo, los faros cortando las cortinas de la sala de estar como reflectores. La puerta se abrió lentamente. Esta vez no la cerró de golpe. No entró con defensas o excusas, solo pasos. Cuidadosos, vacilantes. No me levanté. Me quedé en la mesa del comedor, con el álbum de fotos frente a mí como un arma cargada. Ya había decidido no esconderme. Grace entró en la habitación como alguien que se acerca a un juez. Necesito hablar contigo, dijo en voz baja. No respondí. Sacó una silla frente a mí, se sentó y entrelazó las manos con fuerza. Por favor, déjame explicar lo que pasó. Seguí sin hablar. En su lugar, abrí el álbum lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pasé una página, luego otra. Me detuve en la foto que no necesitaba palabras, ella envuelta en los brazos de Jack en el muelle de un barco al atardecer. Su cabeza contra el hombro de él, sus sonrisas sin reservas, su rostro más suave de lo que lo había visto en meses. La respiración de Grace se cortó. Se quedó mirando la imagen como si no hubiera esperado verla impresa. Como si la verdad, una vez en papel brillante, se volviera demasiado real para negarla. Su voz se quebró. Ethan, eso fue un error. Toqué la página una sola vez. ¿Con firmeza? Ella guardó silencio. Empujé el álbum hacia ella. No, dije, hablando por fin. Míralo. Todo. Al principio no se movió, pero esperé. Finalmente, pasó otra página, otro beso, otra mentira con pruebas. No pretendía enamorarme de él, susurró. No me importa, respondí. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de algo entre la súplica y el pánico. Estaba sola, Ethan. Tú estabas. No lo hagas, dije, más tajante ahora. No reescribas la historia solo para sobrevivirla. No intentaba hacerte daño, dijo. Me levanté. Lo hiciste de todos modos. Ella también se levantó. Solo déjame hablar contigo. Déjame arreglar esto. No hay nada que arreglar. ¿Puedo explicarlo? Señalé la puerta. Vete. Parpadeó. ¿Qué? Vete, Grace. Ahora. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo. Sus ojos se desviaron hacia el álbum. Dio un paso atrás. Solo un pie. No sé a dónde ir, dijo en voz baja. Deberías haber pensado en eso antes de irte la primera vez. No pensé que esto nos destruiría. Di un paso adelante. Ya lo hizo. Simplemente no te diste cuenta de que las piezas se caían. La voz de Grace tembló. Siempre estabas tan tranquilo.
Pensé. Pensé que no te importaba. Reí una vez, bajo y cansado. No, me importaba lo suficiente como para quedarme. A ti te importaba lo suficiente como para engañarme. La habitación se sentía más pequeña ahora, como si las paredes se inclinaran, escuchando cada respiración. Miró a su alrededor como si los muebles pudieran defenderla, como si nuestra vida pudiera hablar por ella. No lo hicieron. Por favor, susurró. Señalé de nuevo. ¿Fuere? Esta vez, se movió. Recogió su bolso de la silla, sus pasos lentos y desiguales. En el umbral, se detuvo, una última mirada hacia atrás. Te amaba. La miré directamente a los ojos. Entonces deberías haberme protegido. No respondió. La puerta se cerró tras ella. Me quedé en el silencio posterior, dejando que se asentara. Dejó algo atrás en ese momento. No una disculpa, no remordimiento, solo el sonido de una mujer que sabía que finalmente se había quedado sin lugares donde esconderse. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Sin retrasos prolongados, sin demoras. La abogada de Amanda, Kendra Lyle, se movía como una tormenta con fecha límite. El tipo de mujer que vestía colores discretos y hablaba con hechos que cortaban más profundo que los insultos. Representó a Amanda con frialdad y precisión. Y cuando le dije que yo también presentaría una demanda contra Grace, no parpadeó, simplemente incluyó a uno de sus socios. Y a la mañana siguiente, el papeleo estaba en marcha. Grace intentó retrasarlo, por supuesto. Afirmó que necesitaba más tiempo, que no estaba lista para desmantelarlo todo, pero ya lo había hecho. Yo solo estaba barriendo los restos. La sala del tribunal era estéril, zumbando con susurros y el movimiento de papeles. Grace se sentó frente a mí en la mesa del demandado, vestida de un gris apagado, con el pelo recogido en una coleta tirante. Parecía cansada, no devastada, solo agotada. La jueza leyó los detalles del caso con desinterés profesional, pero sus ojos se detuvieron más tiempo del necesario en las fotos de la carpeta. El trabajo de Carl hablaba por sí solo. Kendra se levantó y presentó la cronología con una claridad brutal. Fechas, lugares, llamadas perdidas, recibos de tarjetas de crédito. Pintó un cuadro sin necesidad de usar palabras como traición. Los hechos hablaron por sí solos. El abogado de Grace, un agotado abogado de familia con el rostro lleno de estrés, intentó suavizarlo. Mi cliente era emocionalmente vulnerable. Se sentía aislada. Cometió un error. Cuando la jueza finalmente se dirigió a mí, su voz era tranquila. Señor Rhodes, ¿tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Asentí, me levanté y miré directamente a Grace. ¿Qué te faltaba?, le pregunté. ¿De verdad? Al principio no respondió, luego, apenas por encima de un susurro, emoción. Esperé. ¿Qué tipo de emoción? Su mirada se posó en la mesa. ¿La tuya? ¿La mía? ¿La de cualquiera? Simplemente no sentí nada durante mucho tiempo. Me volví a sentar. Fue suficiente. La jueza falló rápidamente. La casa se quedó conmigo. Las cuentas, intactas. Sin pensión alimenticia, sin división de bienes conjuntos, sin apelaciones, sin discusiones. Fue más limpio de lo que creía posible. Pero la parte de Amanda, esa fue más fría. Presentó la demanda la misma semana. Su abogada añadió abuso de confianza a la demanda y una exigencia de eliminación total de Grace de su solicitud de LLC compartida para el negocio de las flores. Amanda ni siquiera se lo dijo en persona. Grace recibió la notificación por correo. Esa fue la piedad de Amanda, una ruptura silenciosa. Y así, sin más, Grace perdió 2 hogares. Uno construido sobre el matrimonio, el otro sobre sueños fingidos. Unas semanas después, en una de esas suaves tardes de primavera que Portland hace mejor que ningún otro lugar, me encontré en el porche de Amanda. Sin fanfarria, sin palabras pesadas planeadas, solo un golpe suave, una botella de tinto en una mano y la comprensión de que no se trataba de arreglar nada, solo de volver a respirar. Abrió la puerta con una pequeña sonrisa, descalza, vistiendo una vieja sudadera y leggings. Tenía ojeras,
Pero algo había cambiado desde aquel día en la sala de estar. Menos agudeza, más firmeza. Supuse que nos habíamos ganado esto, dije, levantando la botella. Se hizo a un lado. Supusiste bien. Nos sentamos en los escalones de madera, el aire nocturno traía el aroma de la tierra húmeda y las lilas lejanas. Nadie habló durante el primer minuto. Amanda sirvió el vino. 2 copas. Sencillo. Levantó la suya, por la sesión de terapia más cara que ninguno de los dos tendrá jamás. Sonreí con suficiencia, por las mejores peores vacaciones que Grace haya tomado. Una suave risa se le escapó. Silenciosa, sorprendida, pero real. Chocamos las copas. El silencio posterior ya no era pesado, solo fácil. Amanda echó la cabeza hacia atrás, mirando las estrellas. ¿Sabes? Dijo, seguía pensando que necesitaba un cierre dramático, como un grito final o un plato roto o algo cinematográfico. Y bebió un sorbo. Resulta que solo necesitaba quedarme quieta y no odiarme a mí misma. Asentí. Esa es una victoria más grande de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Hablamos un poco después de eso, sobre el trabajo, sobre los vecinos, incluso sobre Tucker, que había reclamado oficialmente mi sofá como su trono personal. Pero ni una sola vez mencionamos a Jack o a Grace. No lo necesitábamos. Ahora eran fantasmas. Ya los habíamos enterrado. A medida que la botella se vaciaba y el frío se instalaba, Amanda se abrazó las rodillas. No estoy lista para nada nuevo, dijo de repente, con los ojos todavía en las estrellas. Yo tampoco, respondí. Otra pausa. Me alegro de que no nos hayamos quemado con ellos, dijo suavemente. Yo también. Y eso fue todo. Sin declaraciones, sin promesas, solo el tipo de paz tranquila que llega cuando dos personas sobreviven a la misma tormenta y se encuentran, por coincidencia o por elección, sentadas en el mismo porche seco después de la inundación. Cuando me levanté para irme, no me pidió que me quedara. No era necesario. Ya estábamos donde debíamos estar, separados, pero finalmente completos. Ese fue el final de mi historia. Todavía pienso en el momento en que Amanda miró a Grace a los ojos y no gritó, no lloró, simplemente la eliminó del negocio sin decir una palabra. ¿Fue eso fortaleza o fue solo una forma más limpia de venganza? Díganmelo en los comentarios, ¿hizo Amanda lo correcto? Y si han llegado hasta aquí, denle a me gusta y suscríbanse, porque a veces las historias más tranquilas dejan las cicatrices más profundas.